nuestro propósito es que usted tenga la mayor información posible sobre cómo combatir desde su casa, usted mismo, estas enfermedades que están llegando de manera alarmante. Por eso lo tenemos con nosotros al destacado biólogo Federico Copta, con quien vamos a conversar enseguida en extenso para que nos dé su punto de vista sobre la mejor manera de combatir este mosquito de la Aedes aegypti, que es el vector, es decir, el que pica y contagia. Pues bien, estuvimos hace algunos instantes también con el ministro de Salud Pública de la provincia, Francisco Fortuna. Con él hablábamos ayer en vivo aquí, pero el tema es que le preguntábamos, porque el comité de crisis prácticamente está reunido en forma permanente, le preguntábamos ayer sobre las medidas que se podían llegar a adoptar, anticipado que va a haber una fumigación, pero también ahora le consultábamos sobre si estamos lejos o cerca de un pico que pueda ser incontrolable en materia de estas enfermedades. Nos decía lo siguiente. En realidad, nosotros sabemos de que estamos corriendo riesgos, por supuesto de que todavía, digamos, ese brote que se ocasionó con esos 4 casos autóctonos que estuvieron limitados a la localidad de Losada y que no tuvo mayor repercusión con todos estos casos importados, pero bueno, se dan las condiciones. Un clima subtropical y tropical con esta presencia de la corriente del Niño que viene modificando la situación a favor del desarrollo del mosquito. Una alta presencia de mosquito en los domicilios, ¿no es cierto? Y la gran movilidad de la gente que se ha ido a vacacionar fuera del país. Esto genera una situación especial para que se pueda propagar la enfermedad. ¿Tienen ustedes alguna estimación de la cantidad de casos que se pueden llegar a producir en Córdoba? No. Solamente los antecedentes del año 2009 y del año pasado, en donde Córdoba, como siempre, actuó denunciando los casos. Nosotros lo hicimos a nivel nacional y tenemos una actitud de informar, porque de la única manera que nosotros podemos tener una actitud de defensa respecto de estas 3 enfermedades que las transmite el mismo vector, el mosquito, es informándole a la gente y diciéndole cuáles son las conductas a seguir. Bueno, Federico, usted estaba escuchando lo que decía el ministro. Tiene numerosas facetas todo esto, ¿no? Sí, pero sin dudas, a ver, tenemos que ir enfocando cuestiones importantes. Primero, recién empieza febrero y en relación a los anteriores brotes que tuvimos de dengue, esto empezó muy temprano. Claro, y además va a seguir la lluvia, así que el calor... Va a seguir la lluvia, un montón de gente se fue de vacaciones a lugares en donde está circulando estas enfermedades. Lo segundo es que tenemos 2 enfermedades nuevas, el chikungunya y ahora el Zika, y todo esto nos va haciendo reflexionar sobre lo siguiente: ¿cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de los cordobeses respecto a estas enfermedades? Claro, porque la gente piensa, bueno, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace la municipalidad? No, es una cuestión nuestra. En particular, en este caso, con el Aedes aegypti pasa eso. ¿Por qué? Porque el Aedes aegypti es un mosquito eminentemente doméstico. Y en su vida puede llegar a volar 50 metros del lugar donde nació, 100 como mucho. Por eso cada vez que aparece un caso de dengue, se aplica plaguicidas en la cuadra y las 8 cuadras alrededor. ¿Por qué? Porque el bicho no vuela lejos. Entonces, ¿cuál es la experiencia? ¿No puede transportar el viento, por ejemplo? Tampoco, no, a diferencia de los otros mosquitos, no. Y esta es la gran diferencia con otro tipo de vectores de enfermedades, porque es un vector eminentemente doméstico. Las responsabilidades son de cada uno de nosotros, porque no le podemos decir al gobierno, bueno, a ver, pase un avión, no, métase en mi casa a fumigar. Pero es que no te pueden limpiar la mugre que tenés en tu casa. Claro. Y en realidad, este mosquito está asociado a reservorios de agua que... patio abandonado, con cosas tiradas, sobre todo el tema de las cubiertas, cajas de batería, que es lo que más contiene y puede actuar como criadero, pero cualquier reservorio de agua medianamente limpia, estamos hablando del techo, el tanque, los interiores, pero también es importante que cuando pensamos en el combate doméstico de este mosquito, pensemos como mosquito. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una determinada escala por el tamaño de nuestro cuerpo. El mosquito va a buscar el lugar donde tenga un poco de agua para poner sus huevos. Entonces, te vas a encontrar con que hay criaderos, por ejemplo, en los resumideros del patio, donde está el desagüe pluvial, generalmente queda un poquito de agua. Queda un poquito de agua, ¿por qué? Porque ese lugar es un reservorio para que, digamos, quede ahí tierra, piedras, lo que fuere, y no tape el caño. Bueno,
ese lugar no te das cuenta porque hay una rejilla encima, entonces pasa desapercibido, pero lo cierto es que es un lugar de cría. Entonces, si uno tiene eso, ponerle la tela mosquitera, así como usábamos para el alacrán en el interior de nuestras viviendas, bueno, en el patio, en donde está la rejilla del desagüe pluvial. Por lo menos limpiarlo, echarle, por ejemplo, con la manguera un buen chorro ahí que limpie todo. ¿Vos sabés que no alcanza? No alcanza. No alcanza. Es más, puede llover, pero quedan los huevos, y es más, digamos, las larvas, la conducta es se van abajo y van a aguantar la manguera. Por eso, a lo sumo, si vos tenés larvas, agua hirviendo, y con eso sí lo vas a eliminar. Agua hirviendo. Agua hirviendo, y después lo vas a tapar. Buen consejo, escuche señor. Agua hirviendo en los resumideros del patio, donde no podemos sacarle el agua, porque en realidad lo otro es secarlo siempre, pero en ese caso agua hirviendo y después tela mosquitera y allí encima va la tapa, digamos, metálica o de plástico. Después, por ejemplo, sanitarios que no estén en uso, por ejemplo en un lavadero, un inodoro, los bichos van y ponen sus huevos allí, o sea, van a buscar, pensemos en mosquitos, se tiene que reproducir y va a buscar desesperadamente un lugar donde poner huevos, y nosotros lo que tenemos que hacer es negarle cualquier tipo de lugar. Ahora, los desagües, por ejemplo, esos desagües que salen hacia la calle, por ejemplo. No, normalmente no es sitio de cría de Aedes. Sí, por ejemplo, y ayer justamente estaba sacando algunas fotos de las bocas de tormenta de las calles, en donde puede ingresar el agua de lluvia. ¿Por qué? Porque allí también hay basura. Entonces, en los resquicios de basura queda un poquito de agua, listo, ahí tenés el criadero. En nuestras casas, por ejemplo, en las piletas de lona que se ha usado en estos días de calor, se deja abandonado, se seca, llueve un poquito, se junta un poquito de agua, chau, allí se llena de larvas. Entonces, lo que quiero recalcar es lo siguiente, ya todos conocemos el mosquito con las pintitas blancas. Si lo tenemos en casa, empezá a buscar en tu casa, porque seguro que vas a encontrar el criadero. Si no lo tenés en tu casa, habla con el vecino de al lado, porque lo tiene mucho más lejos que eso. Porque, insisto, el mosquito vuela muy poquito en su vida, lo sumo 50 metros. Pero, ¿cuál es la experiencia? Empiezan a aparecer mosquitos en casa, empezá a buscar en casa porque es muy, muy probable que el criadero lo tengas allí. Vos sabés, Federico, estamos recibiendo llamados. Mucha gente que pregunta si el cloro mata las larvas. No. Yo he visto ponerla con cloro, no pasa nada. En realidad, pensemos, las larvas lo que tenemos que hacer es desecar el recipiente. Si es, por ejemplo, un bebedero de animales, hay que limpiar los bordes, en ese caso sí, con el cloro puro. Pero si vos le agregas un poco de cloro, suponte un tanque de agua, tenés larva, le echas cloro, no pasa nada. Tenés que agarrar, vaciarlo. Te va a enfermar vos si le pones mucho. Sí, y tenés que vaciarlo, después limpiar los bordes, porque, digamos, ¿cuál es la estrategia de la posición de los huevos? Que el animal, el mosquito va a ponerlo al borde del agua. Entonces después cuando se inunde, le manda la señal de va a tener agua suficiente para que la larva viva, entonces ahí eclosionan los huevos. Entonces, en los bordes donde tenía el borde de agua el recipiente, allí hay que limpiar, justamente porque allí pone los huevos por ahí no se notan, vamos a notar, muy chiquititos. Muy chiquitos son, digamos, por allí en un inodoro se puede notar por el contraste blanco, pero son muy chiquitos. También, por ejemplo, con el tema de las escuelas, todos las mochilas de los inodoros de las escuelas, como han estado en desuso, ahí tenés un sitio de cría que están chochos. Entonces, en los centros educativos también hay que controlar los lugares que no se han estado usando las mochilas, porque allí también se juntan las Federico, ¿cada cuánto, por ejemplo, hay que cambiar el agua de las flores? O sea, a la gente le gusta tener una planta, una rosa, lo que fuere, ¿no? ¿Cada cuánto hay que cambiarlo? En forma conservadora, en cada 2 días, te vas a asegurar que no haya larvas. Siempre es recomendable todos los días. Pensemos que la eclosión de los huevos hasta que tengamos un mosquito, habiendo calor, puede tardar unos 6 días. Un poco más, poco menos, depende de la temperatura. Pero 2 días es una cantidad prudencial. Claro, para colmo este es un mosquito que no zumba, ¿no? No. Y anda por abajo. Exactamente. Y te pica de día. Entonces. Y además es esquivo como una mosca. Sí. Y no es cobarde como el otro mosquito. El mosquito que nosotros estamos acostumbrados. Lo espantamos y el mosquito huye. Este no, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Sí, es pertinaz. Pero cuando nosotros, supongamos, estamos en un lugar, supongamos dentro de la vivienda y la computadora, sentimos que nos pican el tobillo de día,
es Aedes seguro. Sí, seguro. Lo mismo si salimos al patio y vemos que se nos empieza a revolotear un mosquito hacia los tobillos, es Aedes seguro, y allí hay que empezar a hacer todas las medidas para encontrar el sitio de cría. Insisto, lo más probable es que lo tengamos en nuestra propia casa, y entonces tenemos que buscarlo. Y no es lo más probable, es lo seguro. Es lo seguro. Es seguro que está en nuestra casa. Si no, lo sumo al lado. Y la última cosa que quiero decir, si nosotros tuviésemos un bicho que transmitiera el cáncer, enseguida diríamos, hay que matar el bicho que transmite el cáncer. Con el caso de estas infecciones, lamentablemente es como que bajamos la guardia y decimos, bueno, sí, te da un poco de fiebre, etcétera. Pero pensemos solidaridad por dos casos. Primero, en este momento con el dengue circula el tipo 1. Ahora, nunca más vas a poder ir a un lugar donde circule el tipo 2, el 3 o el 4, porque si te pica allá bien fuerte, ¿no? Y te agarra el hemorrágico. Entonces te podés morir de eso. Lo segundo, nuestra, digamos, falta de cuidado puede hacer que un Aedes infectado pique a una mujer embarazada. El Zika ya va a circular acá, es cuestión de días. Sí, sí. Entonces, primero decíamos, el dengue no llega, el chikungunya no llega. ¿De dónde viene? No sabíamos ni cómo se llamaba. Ahora lo pronunciamos de corrido. Así es. Y nuestra falta de cuidado puede hacer que una mujer embarazada tenga un niño discapacitado de por vida, pobre chico, y esa familia también queda hipotecada de por vida con un chico con, por ejemplo, una afección como microcefalia. Entonces, no es menor. O sea, insisto, esta idea de el ébola, y en realidad, convengamos, las enfermedades que transmiten los mosquitos matan muchísima más gente que la que mató el ébola. Sí. Entonces, estemos atentos a ser solidarios, nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestro vecino. Y pongo de nuevo esta atención. La cuestión, los gobiernos que tienen que hacer, limpiar basurales, porque los basurales son sitio de cría, limpiar las bocas de tormenta, hacer campaña, concientizar, movilizar a la comunidad para que nos cuidemos entre nosotros. Ahora, no podés pretender que te limpien el patio de tu casa porque no te descuidas y tenés una cubierta de auto sucia, o la tenés tirada arriba del techo y se te llena de agua y tenés criadero. Eso es responsabilidad nuestra. Seguro. Federico, Alejandro te quiere hacer una pregunta. Hay muchas consultas que nos llegan a través de las redes sociales mientras están hablando, algunas ya fueron respondidas, pero la gran mayoría tiene que ver con este reclamo de los espacios que son públicos, que son comunes a todos. Por ejemplo, con la epidemia del mosquito nadie se encarga de fumigar el canal Maestro, el agua estancada se llena de mosquitos. Lo mismo preguntan sobre el Parque Sarmiento, sobre las aguas estancadas en distintos puntos de la ciudad y sobre las cloacas. Y sumamos, allí ya puede responder todo junto, cada cuánto una familia en su casa debe hacer el descacharramiento. Bien, con respecto a los grandes reservorios de agua, supongamos el caso de la laguna del Parque Sarmiento, no es problema porque allí hay peces que devoran las larvas. Entonces, en ese caso, tenemos ya un ecosistema montado que nos evita los problemas de la proliferación de larvas. En el caso del canal Maestro, el problema importante es con la basura que tiene el canal, porque si bien es cierto, puede haber peces que coman las larvas, lo que sucede también es que van quedando botellas, un montón de cosas, y allí queda agua. En esa agua donde no llegan los peces, allí se crían las larvas. De todas maneras hay una cuestión de salud pública y es mucho más importante que eso, los basurales a cielo abierto. Insisto con los basurales a cielo abierto, que eso es responsabilidad de la municipalidad y eso debe ser erradicado. Que deje alguna enseñanza positiva este tema de los mosquitos y que limpiemos de una vez por todas. Es que en realidad la difusión de estas enfermedades es responsabilidad nuestra. Claro. La otra cuestión que mencionaba, los líquidos cloacales, nos van a transmitir un sinnúmero de otras enfermedades, pero normalmente el mosquito no va a hacer deposición de huevos en aguas sucias. Y respecto al descacharrado, pongamos las pilas con lo siguiente, mantengamos nuestra casa limpia sin acumulación de agua en forma permanente. Vos si tenés una tapita de gaseosa que quedó en el pasto y no la viste, listo, ya el mosquito, teniendo humedad... Hay que pensar como mosquito, como decías. Es que tenemos que pensar como mosquito, porque nosotros pensamos en grande y buscás la laguna del Parque Sarmiento. La laguna del Parque Sarmiento no es problema para el dengue. Sí puede ser una tapita de agua que esté flotando en la basura que tiene la laguna del Parque Sarmiento al lado. En eso sí, pero no la laguna en sí, porque allí tiene depredadores naturales. Gracias, Federico. Clarísimo todo lo que nos dijiste y, por supuesto, están las recomendaciones, son claritas. Limpieza. A prestarle atención porque no es una cuestión, por algo
por algo hay una advertencia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud en torno al Zika, que es muy cerquita, pariente, hasta los síntomas son parecidos con el dengue, y lo mismo pasa con el chikungunya. Gracias. Gracias, Gustavo Alejandra. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.